Ok, buenos días, chicas. ¿Quiénes están? Está Mari Carmen y Jessica, ¿no? Buenos días, profe. Ok, Jessy, te faltas tú de presentar, ¿no? Sí, profe. ¿Cuál es, qué número de... ¿Cuál es el título de la tuya? ¿Es la francesa? ¿O la italiana? Yo no me acuerdo. Yo también falta de presentar. ¿Quién eres? Yo, Es la Aime. francesa. Aimé, ok. ¿Te di tema? ¿Tienes tema? Lo busqué y creo que sí tenía, era el Renacimiento. Y era Ok. creo que de la semana 6 porque lo busqué en las clases grabadas. Ok, porque no he recibido, diapositivas. Pero sí la tengo. Ok. La mandas al grupo, por favor. También me dio falta presentar. Tampoco tengo tu presentación. Ya la tengo, ya la pude descargar bien. Ya no tengo problema. Ok, Jessy, ¿tienes tu presentación abierta? No, profe. O sea, ¿cuál es el título de la tuya? Es la francesa. ¿La qué? La francesa. Ok. Ok, hoy en la tarde, después de las 6 de la tarde, estará en la plataforma el examen para que lo hagan. Ok, empezamos, Jessy. Hola, buenos días, maestra y compañeras. Yo les voy a presentar la historia del pensamiento, la historia de la pedagogía francesa. Antonio Martínez de Cala Lebrija, actual España en 1440. Nació en 1441. Fue humanista y gramático español, autor de la gramática castellana en 1492, la primera gramática de una lengua vulgar. Tomó el nombre de su ciudad natal, transcrito casi siempre en la forma Nebrija. En vez de su patrimonio Martínez de Cala Hinojosa, cursó estudios en Salamanca y a los 19 años marchó a Italia. En Bolonia perfeccionó su formación humanista durante 10 años. Humanística durante 10 años, ok, estuvo la mayor parte del tiempo en España. La gramática castellana. En 1492, en feliz coincidencia con la culminación de la Reconquista y el descubrimiento de América, vio la luz en Salamanca la gramática castellana de Antonio de Nebrija. Okay. Precede a la gramática un prólogo muy famoso. Algunas de sus frases son frecuentemente recordadas. Dirigido a la reina católica doña Isabel de Castilla, en las páginas del prólogo expone el autor sus propósitos. La pedagogía francesa. La educación francesa se inició en las escuelas fundadas por religiosos. Antes de la Revolución, prácticamente todas las escuelas eran confesionales y en casi su totalidad estaban controladas por el clero. Una de las grandes funciones escolares fue realizada por Juan Bautista. Una de las grandes fundaciones escolares fue realizada por Juan Bautista de La Salle en 1684, la cual
serviría después del ejemplo en otras muchas instituciones semejantes. Las escuelas cristianas fundadas por él cubrían la enseñanza elemental y los niveles secundario, profesional y del magisterio. Ok. Su sistema educativo francés es competencia principalmente del Estado y en concreto del Ministerio de Educación Nacional, quien creó los programas de educación. A veces le apoya un ministerio a una secretaría del Estado responsable de un sector específico, como puede ser el de enseñanza superior, formación profesional. El Estado, por su parte, recluta, forma, remunera y contrata al personal, gestiona sus carreras y garantiza las provisiones de materiales escolares y material, ordenadores, audiovisuales. Ok, que es de alguna manera lo que sucede en la mayoría de los países hoy, que el Estado es el que pues recluta, es decir, los contrata y los elige, los selecciona a través pues de pruebas y de cosas que hacen hoy en la SEP. Recuerden que la reforma educativa de Peña Nieto tenía que ver mucho con la parte de que el maestro estuviera bien preparado para dar clases y era una especie como de reforma laboral más que educativa. Sin embargo, esto al llegar el actual presidente, tira todo eso y resulta que pues siguen con los mismos vicios de antes. Acuérdense que antes decían, no tengo trabajo, pues métete de maestro. No le daban la importancia y la seriedad que en realidad tiene hoy en día esta parte del prepararse bien para poder ejercer la profesión. Es la única profesión de donde salen todas las demás carreras. Un médico maestro prepara médicos. Un médico odontólogo prepara a los odontólogos adecuadamente. Un arquitecto, un psicólogo, un pedagogo. O sea, es la única profesión en la que se forman todos los demás, todas las demás carreras. Ariadne, ¿querías comentar algo? Aime, ¿querías comentar algo? No, es que se quedó mi manita levantada. Seguimos, Jessie. Francois Rabelais, escritor y humanista francés, junto con el poeta Pierre de Ronsard y el creador del ensayo Michel de Montaigne. El escritor satírico Francois Rabelais se encuentra entre los más brillantes literarios del Renacimiento francés. Escasean los datos sobre la primera parte de su vida. Se considera habitualmente que nació en la finca de su padre, abogado en Chinon, pero la fecha exacta de su nacimiento es incierta. Se deduce de su obra que podría haberse dedicado al estudio de las leyes, de la misma manera que tal vez ingresara en el convento de la Baumettes, cerca de Angers, en 1510. Ok, o sea, todos estos son los que aportaron de alguna manera a la educación. En 1524, molesto por los reproches de los superiores de su orden acerca de sus lecturas, pasó a la orden benedictina y fue nombrado secretario del obispo Geoffroy de Estissac. Se relacionaba entonces con el círculo del poeta Jean Bouche, a quien envió una carta versificada, su primer escrito conocido en francés. A partir de 1530 frecuentó como alumno la Facultad de Medicina de Montpellier y a pesar de no tener... Montpellier, y a pesar de no tener el título de médico, se le ya conocían grandes méritos. Ok.
Bien. Aimé, ¿puedes pasar, por favor? Y Mari Carmen, ¿tienes tu presentación a la mano? Yo sí. Ok, Mari Carmen. No, profe, no le tengo la mano. Ok, ¿cuál es? La pedagogía italiana. Ok. Seguimos, Aimé. Aimé, sí. Temis. ¿Ya se ve? Ya. Ya. Ok. A mí me tocó el tema del Renacimiento. Y en la época brillante del Renacimiento comienza en Italia, en el siglo XVI. Se caracterizó por un gran sentido de admiración por la cultura griega y un renovado interés por practicar la educación física, que tanta importancia había adquirido en la antigüedad. En el Renacimiento se comienza a darle de nuevo la importancia que tenía el ejercicio como medio terapéutico como juego en el ámbito educativo. Aquí nos quiere decir que en ese momento, desde ese momento ya empezaban como a descubrir o a tener la importancia como tal a los ejercicios y los tomaban como algo terapéutico para ellos, que ahora nosotros sería como ¿cómo se llama esa carrera? Los chicos, ¿cómo se llama? ¿Cuál? ¿Educación física? No, los que hacen como terapias cuando con Fisioterapeuta. eso, exactamente. Fisioterapeuta. Eso. Ok, no, o sea, son cosas diferentes. A lo que se refiere del trabajo terapéutico es porque siempre el hacer ejercicio se eliminan endorfinas y se eliminan como que el estrés. Por eso hacer ejercicio es muy recomendable. Cuando la persona está sumamente estresada o agitada o ansiosa, se recomienda respirar y empezar a hacer ejercicio. A eso se refiere que es la parte terapéutica. La fisioterapia tiene que ver, por ejemplo, con algún evento cerebrovascular, con alguna caída en la que una parte del cerebro atrofie la musculatura, o sea, que tenga algún problema neuromusculoesquelético, y para eso son los fisioterapeutas. No, no tiene mucho no tiene mucho que ver con lo que está diciendo eso. Es más bien la parte donde el ejercicio es salud, es salud. ¿Por qué? Porque nos hace liberarnos de estrés y de cosas con el cansancio, con el sudar, todo eso ayuda mucho. ¿Sale? Ok, seguimos. Ok, y como se dan cuenta en la anterior, en la francesa, siempre ha intervenido mucho la iglesia. En la mayoría, en la antigüedad, intervenía mucho la iglesia para la educación, porque era como un freno a todos esos deseos mundanos que los seres humanos tienen. Hoy en día, la mayoría de las personas están más enfocadas en la parte de satisfacer sus deseos en todos los sentidos, tanto materiales como físicos, como emocionales, y se ha perdido un poco esa parte de la espiritualidad que tiene que ver esa conexión con ese poder superior como cada quien lo conciba. Ok, seguimos. Se vuelven a resaltar las grandes enseñanzas filosóficas de los griegos y los romanos, donde la educación física tuvo un impacto importante. Con la explosión cultural y humanista del Renacimiento, cambia la concepción del ser humano, que viene a convertirse en el centro de atención de sí mismo, y el cultivo y el desarrollo de los valores individuales de su principal tarea.
Aquí era evidente para esta época que la educación física era de suma importancia para poder mantener una apropiada salud, para prepararse y entrenar físicamente en caso de surgir una guerra y como un medio para desarrollar efectivamente el cuerpo humano. Ok. Acuérdense que los griegos preparaban a la gente para que fueran guerreros, o sea, lo que llamarían proletariado serían los que preparan para la clase trabajadora, para que trabajaran en el campo y hicieran los trabajos pesados, lo que es la clase obrera actual. Y siempre, a través de toda la historia, se ha buscado el cuidado de la salud física. Y tiene que ver esto con el hacer ejercicio. Entonces, una persona, un bebé, vámonos a un bebé. Un bebé necesita ser estimulado, hablarle, decirle cosas, hacerle pues, fiestas, y entonces el bebé empieza a responder, a lo mejor con sonidos guturales o emocionándose. Si a un niño lo dejamos todo el tiempo abandonado en una cuna, ¿qué creen que pase? Pues el niño no va a tener ese estímulo. Pues lo que la madre hace, lo que la gente que es cercana hace con el bebé, son estímulos. Si el cuerpo no se estimula, se vuelve una persona decrépita, en el que tiene trabajo le cuesta trabajo caminar, le cuesta trabajo tener ciertas actividades por lo mismo, porque no ejercita su cuerpo. Entonces, el cuidado del cuerpo nos proporciona salud en todos los sentidos. Y esto tenemos que aprender a cuidar esa parte biológica en la que tenemos que comer lo necesario. El problema de muchos países es que hay muchos azúcares en la comida y todo lo que comemos, absolutamente todo se convierte en grasa. Pues, si aparte de eso no nos movemos, pues vamos a tener tendencia a ser obesos. Pues es una cadenita de cosas que se van concatenando para dar los resultados que tenemos hoy en día. Hoy en día la juventud, la gran mayoría tienen sobrepeso. Tienen sobrepeso por lo mismo, porque no hacen ejercicio. Ok, seguimos. La educación del cuerpo se enfoca hacia el mantenimiento de la salud, fundamentando en unos comportamientos simples, a saber, mucho aire, ejercicio, dormir y un régimen sencillo. La búsqueda del equilibrio en el hombre sitúa el cuerpo junto a otros valores humanos, lo que explica que el cuerpo sea objeto de atención no solo de los educadores, sino también de los artistas, pintores y escultores. Ante todo, se le daba mucha atención al disfrute del presente y del desarrollo del cuerpo. Ok. ¿Alguien ha oído hablar de Miguel Ángel Buonarroti, que es muy conocido? Y es más, aquí hubo una exposición de unas réplicas de Miguel Ángel, que es el que esculpió el David y ay, no me acuerdo cómo fue o sea, muchas obras. Él era homosexual y en aquella época la homosexualidad era completamente pecado, era mal vista. De hecho, nunca se permitió, a pesar de que a través de la historia siempre han existido gentes de ese tipo. Él decía que el cuerpo es una expresión de arte. Y si se dan cuenta, todas sus esculturas que él tiene están muy bien definidas en su musculatura, o sea, están armonizadas con la realidad de lo que él concebía como un cuerpo estético y bonito. Okay. Oscar Wilde fue un escritor de
a lo mejor de 1860 más o menos que nació, porque murió en 1900. Todo el mundo conoce la novela de El retrato de Dorian Gray, o El gigante egoísta. O sea, él escribió muchos cuentos para niños. Y él era un esteta. Él también amaba la belleza estética de las cosas y de las personas. Y podemos seguir eligiendo muchos otros. Ok, a él lo condenaron a 2 años de trabajos forzados porque era homosexual. Él se involucró con el hijo del marqués de Queensberry y el papá lo acusa y lo condenan a 2 años de trabajos forzados. Y para él el no escribir era como que lo peor que le podían hacer. Sí, exactamente. Y aparte de eso, imagínense, okay, hay una obra de él que se llama De Profundo, bueno, no es de él, es un amigo suyo que escribió De Profundis, se llama, y hay una versión que es excelente, 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 es lo mejor que he leído en toda mi vida, y habla de toda esa historia que él tiene con Boyce, le llamaba, con ese muchacho que era muchos años más joven que él. Sin embargo, Oscar Wilde era una persona que se había casado y tenía 2 hijos. Entonces es una historia muy truculenta. Sin embargo, siempre vamos a encontrar frases de Oscar Wilde. Así como encontramos de otros muchos, o sea, hay muchas frases de Oscar Wilde porque él era un excelente escritor, un excelente conversador. Entonces, si se dan cuenta a través de la historia, o sea, él admiraba la belleza de los otros, o sea, en todos los sentidos. Sin embargo, él era una persona físicamente no muy atractiva, que digamos. Pues, la mayoría de la gente siempre se ha enfocado en esa parte de la belleza. Y hoy por hoy, ¿qué vemos en la televisión? Puros prototipos. Es muy difícil que encontremos en un comercial a un gordo o a una gorda. O es muy difícil que encontremos a una muchacha que no sea blanca o que no tenga un buen cuerpo. O que a lo mejor un poquito llenitas, pero siempre se fijan en que haya cierta armonía en el cuerpo. Entonces, nuestra sociedad actual está llena de estereotipos que no deben de ser, ¿no? Okay. Dice que la búsqueda del equilibrio en el hombre es el equilibrio es esa parte biopsicosocial espiritual en la que todos debemos de funcionar de manera equilibrada. Ok, seguimos. Se popularizó la idea que el cuerpo y el alma eran inseparables Eran inseparables. Inseparables e indivisibles, y que uno era necesario para que el funcionamiento óptimo del otro. Se creía que en el aprendizaje se podría fomentar a través de una buena salud. Se postulaba que una persona necesitaba descanso e involucrarse en actividades recreativas para poder recuperarse de las actividades del trabajo y del estudio. Y eso, a ver, espérame. Eso de alguna manera lo sabemos. No podemos todo el tiempo trabajar y nada más trabajar, como mucha gente lo hace, por necesidad. Porque no tiene suficientes recursos, no puede divertirse. Entonces, por eso el ejercicio al aire libre se ha manifestado como una forma de distracción y de diversión para los demás y de una forma de descansar, aunque nos cansemos. Entonces, el buscar ese equilibrio entre trabajar, entre descansar, entre comer bien, entre divertirse o ir a algún lugar, siempre es necesario para la salud mental y para que el ser humano funcione de manera óptima.
Si no, no funcionamos óptimamente. Siempre vamos a necesitar algún estímulo para seguir adelante. Ok, ahora sí seguimos. El periodo renacentista ayudó a interpretar el valor de la educación física al público en general. También demostró como una sociedad que promociona la dignidad y la libertad del individuo y reconoce el valor de la vida humana. También habrá de poseer un alto respeto al desarrollo y mantenimiento del cuerpo humano. Ok, ¿eso está muy claro? O sea, no podemos hacerlo a un lado. Seguimos. La influencia del Renacimiento sobre los ejercicios físicos fue considerable, encendiendo un nuevo sentir y una nueva filosofía con respecto al cuerpo y sus cuidados. La educación general recibe un fuerte impulso en esta atmósfera y la física dentro de ella. La aparición de destacados pedagogos es la mejor muestra del cambio operado. El enfoque renacentista le dará énfasis a la dignidad humana y a la libertad individual. Se revive en el enfoque de reconocer la importancia de la educación física para desarrollar y mantener el bienestar general como medio creativo o para fines militares. Los reformadores, al dar consejos pedagógicos, se manifiestan positivamente sobre el ejercicio físico, aunque el valor concedido a lo corporal sigue referido a sus efectos espirituales. Así, durante los siglos XVI y XVII, comienzan a aparecer una serie de obras destinadas a llevar al ánimo a los educadores la conveniencia y la utilidad de la educación física en la formación de la juventud. Ok. Bueno, aquí puse algunos humanistas que le dieron importancia a la educación física. Uno de ellos fue Vittorino de Feltre, que fue de 1378 a 1446. Era de origen italiano y fue el primer humanista en desarrollar un currículo de educación física. Su programa incorporó lo que era la arquería, las carreras, bailes, cacería, pesca, natación, esgrima, lucha y saltos. Y según Vittorino, la educación física debería ser considerada como cualquier otra disciplina académica dentro del proceso educativo del individuo, ya que era indispensable para que el aprendizaje en otros campos del saber. Además, era importante para disciplinar el cuerpo, la preparación de la guerra y para el descanso y la recreación. Se le atribuye a él la creación de ejercicios especiales para niños con discapacidades físicas. Ok, se le atribuye, sin embargo, ahí todavía hay como que ciertas dudas. Incluso tanta importancia le dieron que hoy en día existe la carrera de educación física. Entonces, siempre se ha considerado importante. Seguimos. Está Michel de Montaigne. Está de 1533 a 1592. Fue un filósofo, escritor, humanista y moralista francés del Renacimiento, un dedicado al género del ensayo en Francia. Montaigne recalcaba que la educación física era importante para el cuerpo, el alma, y que era imposible dividir al individuo en dos componentes, puesto que son indivisibles al individuo que está siendo entrenado. Ok, no podemos separar lo físico del ser, de la emoción, del sentir, ¿no? Ok, ¿por qué? ¿Qué pasa cuando van a una competencia? No sé si fue alguna competencia cuando era chica o cuando salían a practicar para los bailables. Ajá. Y siempre yo tenía una compañera que siempre se ponía nerviosa, yo incluso lloraba. Y nos entrenaban, no fue. Era el momento de festivo, lo desconocido. Pero siempre yo no tenía un compañero. Diga.
Permítame, no cuelgue. Permítame, chicas. Sí, te escucho, perdón. Siempre nunca podíamos como que separar los momentos de emociones al momento de acción. No, o sea, definitivamente que no, y tenemos que aprender a domesticar esas sensaciones que nos provocan algunas cosas, como en el caso de tu compañera, de decir, ok, me pongo nervioso cuando voy a hablar en público, ¿no? Me pongo nervioso cuando voy a hablar en público. Yo no creo que nadie en sus sano juicio no se ponga nervioso, a menos que ya que sea comunicador. Sin embargo, para que esto no se dé de esa manera tan evidente, lo importante es informar o hacer un breve comentario que tenga rapport para bajar el estrés que se tiene o el nervio que se tiene cuando se va a hablar en público. Pues como saben, o sea, todo el mundo nos ponemos nerviosos al hablar en público y eso baja en automático el estrés y la angustia que tiene uno de que, ¿qué pasa cuando hoy en día los chicos desde preescolar los ponen a presentar? Los ponen a presentar que si el animal, que si la vida del animal y todas las características del animal o del cuerpo humano o de cosas. ¿Por qué? Porque los están preparando para cuando tengan que presentar ya más adelante cosas más serias o tengan que hablar en público, sea algo natural, no como lo que representa hoy en día, ¿no? Entonces, hablamos de que la educación tanto la francesa como la italiana, se enfocaron mucho en la parte ya física del ser humano. ¿Okay? Y el Renacimiento es ese parteaguas para hacer cosas diferentes y evitar un poco lo que a lo mejor ya no era tan funcional. Es decir, se iban actualizando conforme a las circunstancias iban pasando. Y si nos damos cuenta, esto sigue siendo exactamente igual. Nos vamos actualizando de las cosas que van sucediendo en el día a día. En el día a día de todos, porque no podemos seguir con los mismos paradigmas. Por eso les decía que cuando hay maestras que están en un grado escolar mucho tiempo, no es bueno, porque entonces, sí, es algo que ya domino, ya sé, o específicamente de una actividad, sobre todo en primaria, es muy complicado, porque lejos de ayudar a los chicos, o sea, se vuelve como que una rutina y ya el maestro no le da tanta importancia a los alumnos. Por eso es conveniente constantemente estarlos moviendo. Cuando mucho 2 años con el mismo grado escolar. Eso es lo que se recomienda. Seguimos. Es que tengo un poquito de dificultad para Jean-Jacques Rousseau. Ese. Era de 1712 a 1778. Rousseau, ¿así? Ajá, Rousseau. Fue un escritor francés muy famoso por su publicación de su libro titulado Émile. En esta obra resalta una educación ideal, donde la educación física posee una función importante. Menciona Rousseau que esta disciplina puede contribuir al logro de los objetivos establecidos para que la salud y el desarrollo de un cuerpo vigoroso. Enfatizaba que la mente y el cuerpo son una entidad indivisible y que ambos se encuentran integrados. Ok, y hablamos de muchos autores que hablan de que no podemos separar el cuerpo del alma. Ok, no puedo ser autómata. Es un ejercicio y no siento nada, ¿no? Porque me tengo que cansar, me tengo que provocar emoción. ¿Por qué? Porque la misma sudoración
hace que eliminemos lo negativo, las endorfinas, que no nos están ayudando, porque de alguna manera nos contaminamos nosotros mismos. Es cuando tenemos un pensamiento recurrente que no podemos quitar de nuestra cabeza, lejos de ayudarnos, nos provoca cierto malestar después. ¿Les ha tocado que un día en la mañana se levantan y escuchan una canción y todo el día se quedan con el estribillo de la canción? Y de repente dicen, bueno, ¿por qué estoy cantando esta canción, no? Ese es como que un pensamiento recurrente, y lo mismo pasa con los seres humanos en todos los sentidos. Por eso el hacer ejercicio nos libera de esos pensamientos negativos. Ok, gracias. Mari Carmen, ¿estás lista? Sí, profe. Ok. ¿Dónde está? No veo. Ok, empezamos. Buenos días, a mí me toca presentar la pedagogía italiana. Bueno, la pedagogía italiana se apoya sobre una larga tradición filosófica de la cual podremos caracterizar algunos momentos salientes bajo la influencia del iluminismo y después de la Revolución Francesa. El iluminismo fue un movimiento cultural e intelectual. De igual manera nos dice que tiene sus raíces en el fondo de la historia del humanismo y que posteriormente vamos a señalar. En él nos da un concepto irrepetible del hombre, en el que solo es sí Irrepetible. irrepetible, Concepto irrepetible del hombre. en el que solo es sí mismo y su personalidad es inconfundible. Okay. En esta parte nos indica que en la tradición europea la educación ha sido concebida como una especie de baño renovador, como una fuerza que lleva a la superación de lo que es y que solo por ese camino... De lo que se es. De lo que, sí, perdón. Y que solo por ese camino proporciona la salud, una fuerza que tiene su fundamento en la personalidad del maestro. Ok, y hablamos de que el maestro es una parte muy importante. Hubo una época en la que la educación se basaba en el maestro, porque era el que sabía, el que conocía, el que tenía el dominio del tema. Hoy en día la educación está basada en el alumno, que es el centro por el que todos deben de girar de alguna manera. Ok, yo maestro tengo que estar preocupado de lo que el alumno tenga que aprender. O sea, sobre todo en grados de educación básica, es responsabilidad del maestro que el alumno aprenda. ¿Por qué? Porque nosotros somos esas guías que vamos a estar con él acompañándolo en ese proceso. Ok, entonces, desde entonces se empezaba a pensar que el maestro era el centro de la educación. Sin embargo, conforme han ido pasando el tiempo, se han ido modificando todo ese tipo de cosas. Hay lugares donde todavía el maestro es alguien
sobre el que se centra el conocimiento. Hoy en día, el maestro es simplemente un guía que marca pautas y a niveles universitarios, o sea, expone, da y el alumno es el que decide si quiere aprender o no quiere aprender. El maestro es alguien jerárquicamente responsable, porque tiene que ver con el alumno, tiene que ver con la familia del alumno, tiene que ver con la escuela y tiene que ver con la sociedad en general. O sea, no nada más y además siempre se le ha considerado como un ejemplo de vida, como un ejemplo a seguir. Muchas veces los papás dejan toda la responsabilidad de la educación y del aprendizaje del niño al maestro. Y no es así, no debe de ser así. Sin embargo, a pesar de todo, sigue siendo parte de la responsabilidad, porque muchas veces, sobre todo en grados iniciales, a veces hasta el maestro tiene que, está el niño hablando, mamá, Miss, de que siempre están de alguna manera cuidando al alumno, ¿no? Ok, seguimos. Bueno, el humanismo es una corriente filosófica, educativa, filológica, artística e intelectual europea, estrechamente ligada al Renacimiento, cuyo origen se sitúa en el siglo XIV en las ciudades de Roma, Venecia y Florencia, en la península de Itálica, del continente europeo. Se mantuvo hegemónica y en buena parte de todo el continente europeo, hasta fines del siglo XVI, cuando se fue transformando y diversificando a consecuencia de los cambios espirituales que fueron provocando por la evolución social e ideología de Europa. También dice que la corriente del humanismo surgió con la idea de devolverle la importancia al ser humano en sí mismo, que había perdido en la Edad Media, donde Dios era el que dirigía la vida de todas las personas, y las personas no tenían la facultad de decir sobre su destino y la dirección. De decidir. O sea, no era decir, era decidir sobre su destino y la dirección de su propia vida. Antes todo, o sea, era la fe la que movía al ser humano, ¿no? Que tenía confianza ciega en Dios. Hoy en día lo vemos como una fuerza que nos impulsa a seguir adelante y que el que tiene que tomar las decisiones y las acciones es el mismo ser humano para que suceda lo que quiere que suceda. No, hoy en día por eso la educación es laica, porque tenemos que aprender a ser más objetivos con lo que estamos enseñando. Ok, seguimos. Aquí nos indica que el movimiento humanista comenzó en Italia, como ya lo habíamos dicho, donde los escritores de finales de la Edad Media, Dante Alighieri, que tenía aspectos del medievo en sus obras, pero ya tenía rasgos propios del Renacimiento, Giovanni Boccaccio y Francesco de Petrarca, contribuyeron en gran medida al descubrimiento y a la conservación de las obras clásicas con sus escritos y algunas obras. Las ideas humanistas fueron expresadas por un italiano llamado Giovanni... Los ideales, no ideas. Los ideales humanistas fueron expresados por un italiano llamado Giovanni Pico, de la Mirandola, en su obra titulada Oración, que trata sobre la dignidad del ser humano. El movimiento avanzó aún más por la influencia de los estudiosos bizantinos, llegados a Roma después de la caída de Constantinopla a manos de los turcos en 1453 y por la creación de la Academia Platónica en Florencia. Ok, que todavía Platón tenía una gran influencia en ese sentido, que
Dante Alighieri escribió una obra que no sé si se las hayan puesto a leer en la preparatoria o en la secundaria, La Divina Comedia. Él era un gran escritor y por eso escribió, y por eso lo consideraban alguien muy importante dentro de esta corriente humanista del ser humano, que en esta obra Dante Alighieri hace un recorrido de un hombre que se muere a través de los 7 infiernos, o sea, a través del Averno, que es el infierno, en el submundo. O sea, es una obra pesadona. Hay novelas muy cortitas y muy de la Divina Comedia. Ok, esto es cultura general, les recomiendo que lo lean. Ok, nos quedamos hasta aquí. En las 5 seguimos, Mari Carmen, en la diapositiva 6, el día martes. Ya nada más falta Ariadne, ¿cierto? ¿O alguien más falta? Yo, profe. Yasmín González, Sí. que es la del el Islam, ¿verdad? Ajá. Ok. Bien. Marisela Gordián, ¿faltas también? Estaba viendo que faltaba mi tema de feudalismo. El feudalismo, ok. Entonces, el día martes los terminamos estos. Ok. Hoy en la tarde-noche estará su examen listo. Tienen que estar todos los foros. Ok, les aviso de una vez, si no hay foros contestados, si no hay tareas subidas, si no hay, si el examen salió mal, ok, hay que asumir las consecuencias de nuestra calificación. Hoy en la tarde les subo el examen, lo termino el examen y lo pueden contestar. Tienen para responderlo hasta el sábado al mediodía. Les voy a dar media hora para contestarlo. Todo ese tiempo abierto, un solo intento. ¿Sale? Nos vemos, chicas. Pórtense bien.